por un momento dije, se me afeitó. No, y no solo me afeité, sino que además me pelé. Sí, claro, y tenía mucho más pelo. Sí, Y sí, bueno, pero algo todo pasa acá. depende, todo depende de lo que te guste, Marquitos. A mí me gusta tanto usted como Marita, como todos los colaboradores. Yo Bueno, disfruto con todos ustedes, con sos todos. muy mimoso. Espero que sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Vamos a entrar en intimidades, ¿no? No tiene sentido. El Bueno, libro blanco lo escribimos para otro día, lo dejamos. sí, libro. A ver, encontrar una hoja en blanco de eso, ¿no? También. Bueno, ¿cómo vamos? Bien, Guille, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Ahora una escapadita a la costa argentina, en un día muy brumoso. Me vine con mis hijas a pasar por esta zona de Mar de las Pampas 4 días y bueno, acá estamos disfrutando. Mañana ya nos volvemos para Buenos Aires. Pero bueno, no quería faltar, así que acá Me estamos. parece muy bien, le agradezco mucho y lo felicito. Bueno, entonces estamos directos desde Mar de las Pampas. Mar de las Pampas. Yo enviado a Mar de las Pampas, Guille Atlas enviado a Italia. Vamos creciendo. Sí, pero bueno, usted nos ayuda mucho porque se va desplazando, entonces agregamos distintos puntos del Claro, país, claro. La del otra vez en el país. Chascomús que intentamos, pero no funcionó. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Claro, está todo Así, hay bien. que ir Pero, probando. pero por lo menos el asado estaba rico. Muy rico. Ayer hice un asado de pescado. Antes de hacer un asado. Sí, sí, voy ganando puntos, voy sumando. Dígame, Guille, le hago una pregunta que va a ser como una especie de columna vertebral del programa de hoy, lo mismo que le pregunté a Marita. Si usted tuviera que pedir disculpas por algo, ¿a quién sería y por qué? Y es difícil. A ver, sobre todo cuando uno no hace las cosas adrede, ¿no? Después puede salir mal, el tiro por la culata, como dirían en el Ujú. barrio. Este, qué sé yo, digamos, yo trato de cuidar los vínculos y a veces las cosas no funcionan como uno quiere. Eh, pero por otro lado, en mi profesión, yo por lo menos, y hay muchos colegas que hacen lo mismo, solemos decir que tenemos los enemigos que queremos o nos merecemos. Y con esos enemigos ni arrepentimiento. Así que si no hay arrepentimiento, no hay ningún pedido de disculpas. Hacemos lo que tenemos que hacer y a veces se enoja la gente. ¿Qué va a hacer? Es así. Bueno, o sea que si es que usted escribe alguna nota o hace algún trabajo de investigación y en ello Por ejemplo, involucra gente que no le gusta estar involucrada en ese tipo de cosas, que por ellos sí ejemplo, son los que deberían pedir perdón por eso que hicieron, este, reflexionar, claro, pedir usted, perdón. claro, entonces usted por eso no va a pedir disculpas. No tengo motivo. La verdad que no. Por Bueno, eso decimos que tenemos los enemigos que tenemos que tener. está bien. Bueno, me gustó la frase, se la voy a tomar para cuando empiece a tener enemigos. Bueno, usted ya debe tener unos cuantos igual, León. No creo que esté por la vida libre de penas y cargos. No me entero, qué sé yo, no tengo, Ya se va a no tengo enterar. mucho, no tengo, Ya ya se me va voy a a enterar. enterar, ya me voy a enterar. Gracias. Ya se va a enterar. Uno habitualmente se entera a través de alguna puteada, de alguna amenaza, algún exabrupto, se entera, se entera. Uno siempre se entera. Bueno, Algún mensaje por interpósita persona. Siempre bueno, hay algo ahora que le sucede. confieso que hace mucho no tengo, pero puede llegar, puede llegar. ¿Cómo se llaman? Heister, ¿cómo se llaman estos que escriben Son odiantes, amenazando? vamos a ponerlo en castellano, son odiantes. Ah, Personas odiantes. Ah, odiantes. personas odiantes. Personas Bueno, por acá odiantes. le Lo dicen hemos mucho, dicho, ¿no? se usa Creo mucho que Heister. hablar un poco del discurso de odio de hoy, que yo creo que está muy relacionado también con esto del posible o no pedido de perdón, ¿no? Ese era el Este, tema, sí. sí, sí. Sí, yo lo relacioné mucho, ¿sabe con qué? Con Kippur, pero también con el conflicto de Medio Oriente. Yo me preguntaba si para la pacificación de la zona será necesario un pedido de perdón, si será necesario un arrepentimiento de la conciencia a partir de la gestión de las acciones, digamos, violentas que hubieron, ¿no? El Ujú. discurso de odio es algo que genera violencia recíproca. Por supuesto que parte de uno de los lugares. Lo que pasa que, como concepto, el discurso de odio es algo que se empezó a manejar aproximadamente en el año 2019. Los haters, que es lo que usted decía antes, que son los odiantes, Sí. o las personas que odian, como concepto, Naciones Unidas lo empezó a manejar en el 2019, no antes.
Y si me permitís, yo quiero leer la definición que dio Naciones Unidas, porque creo que es interesante, y después pasar a algo donde es muy difícil definir qué es discurso de odio. Ok, Está claro que hubo un discurso de odio que empezó con la palabra y que terminó con actos, concretamente hablando de lo que estábamos de alguna forma conmemorando, recordando ahora, el 7 de octubre del año pasado. exacto. El discurso de odio es lo previo a una acción odiante. La cuestión es cuándo esa acción odiante es delito, cuándo incita a la violencia. La definición de Naciones Unidas es cortita, permitime que la lea, Marcos. Dice así: es cualquier forma, definen qué es discurso de odio, cualquier forma de comunicación, de palabra, por escrito o a través del comportamiento que sea un ataque o utilice lenguaje peyorativo o discriminatorio en lugar en relación a una persona, un grupo, sobre la base de quiénes son, o en otras palabras, en razón de su religión, origen étnico, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otro factor de identidad. Es una definición adaptada por Naciones Unidas y que está en constante evolución, porque siempre aparecen cosas nuevas. Pero hay algo que es como para definir qué es discurso de odio, qué es ese discurso de odio que genera una incitación a la violencia, cuándo eso se considera delito. Y lo que hace Naciones Unidas es adoptar algo que se llamó el Plan de Acción de Rabat, que es un acuerdo de las religiones, donde incluimos todas son todas, la judía, la musulmana, digo particularmente pensando en el conflicto del Medio Oriente, donde se determinan con 6 posiciones, 6 definiciones, cuándo hay incitación a la violencia o cuándo hay odio. Digo esto porque es interesante saber si el conflicto no se podría haber no evitado, pero sí anticipado, también desde este lugar de la lectura. Hay 6 puntos. Si algunos de estos coinciden, uno podría llegar a empezar que en ese lugar hay discurso de odio y por lo tanto podría llegar a haber una futura violencia física. ¿Se entiende, no? ¿Me explico? Pero porque siempre atrás, como consecuencia de un discurso de odio, atrás viene una violencia física. No, pero es lo que la anticipa. El nazismo no empezó la Shoah con la Shoah. El nazismo empezó la Shoah con el discurso y con la palabra, generando antisemitismo, generando un enemigo, provocando un enemigo. Lo mismo pasó con lo que fue el genocidio armenio en relación a los turcos, y podemos seguir hablando de todo esto. Hubieron varios genocidios, sobre todo en el siglo pasado. Y todos comenzaron con la palabra. Entonces, los 6 ítems que determina y adopta Naciones Unidas a partir de lo que fue el acuerdo o el plan de acción de Rabat, que fue un acuerdo de religiones producido en Marruecos, dice: 1, lo voy a dar en este orden, no es necesario el orden, es aleatorio el orden, Sí. simplemente para que nosotros nos ordenemos. El contexto. ¿En qué contexto está dicha determinada cosa? ¿La decimos en una mesa de bar, vos, Marita y yo? ¿O la transmitimos a través de radios, de televisoras, de canales de Instagram, de canales de streaming? La diferencia es por la potenciación de ese discurso, por el alcance del discurso. Una cosa es que quede en una mesa de café y otra cosa que ese discurso lo escuchen o lo vean 3 millones de personas. El orador o la oradora, la dimensión, yo les diría, política o social de la persona. ¿Es lo mismo que lo mencione yo en la esquina de mi casa o que lo mencione el presidente de un país o un primer ministro o un religioso de alto poder de convocatoria? La intencionalidad. ¿Con qué intención yo digo esto? Esta es mucho más subjetiva como característica, pero es para Claro. considerarla. Es que es muy El difícil de contenido, evaluar, ¿no? O sea, claro, es difícil de es muy evaluar. difícil de encubrir. Es muy fácil de encubrir. Es muy Diría. fácil, sin embargo, si uno puede seguir la trayectoria del discente, de la persona que lo está diciendo, Ujú, seguramente nos vamos a encontrar con que o no hay antecedentes o que hay antecedentes. ujú. La ubicación o la localización del antecedente es lo que hace preocupante la intencionalidad de la persona y también nos permite poder anticiparnos a eso. A este tipo hay que de alguna forma seguir a ver la evolución de su discurso. El contenido y la forma. El contenido es qué es lo que digo
y la forma como lo digo. Hitler, a través de toda la campaña de Goebbels sobre el tema de propaganda, volvemos a esto que alguna vez lo hablamos, Marcos, Sí. tenía formatos especiales donde decía las cosas con formatos de voz, con gestos preparados, con iluminación de sus actos, cosas que hacían que todo fuera como mucho más grandilocuente. La extensión y alcance del discurso. De vuelta, repetimos esto, la extensión y alcance del discurso y la probabilidad concreta de que lo que yo digo pueda ocurrir o no. Uno socialmente puede empezar a evaluar si algo está próximo a ocurrir o no. Si yo pongo estos 6 ítems en análisis hoy, por supuesto, con el diario de hoy mirando para ayer, lo que ocurrió el 7 de octubre del año pasado, yo podría incluso intentar evaluar si no se podría haber anticipado esta situación. Porque a lo que vamos es, en algo de menor escala ya hablando, si estas situaciones generan o no solamente incitación al odio, sino la violencia concreta. Y en ese caso la evaluación de un delito, que creo que es parte de las cosas que uno ve como contraposición entre lo que dice la gente en Israel y lo que dice, por ejemplo, uno de los jefes del Hamas en una de las entrevistas que dio en la BBC de Londres, donde él dice que tuvieron orden expresa sus terroristas para nosotros, sus milicianos, de no atacar personas civiles. ¿Quién le cree si no es lo que ocurrió? Es todo mentira. Por O sea, supuesto. es un discurso inventado. Bueno, por supuesto. Entonces, bajo estas condiciones, cuando hay que ir a Naciones Unidas y Naciones Unidas debe, por ejemplo, evaluar la situación de violencia que se produjo en Medio Oriente a partir de lo ocurrido por el grupo terrorista Hamas, hay muchos elementos de consideración para saber cómo ocurrió esto. Pero además, y ahí vuelvo a tu pregunta, Marcos, ¿tendría que haber perdón para una pacificación o tendría que haber intolerancia a la tolerancia? ¿Se entiende? Wow. Intolerancia a la tolerancia. Porque la tolerancia a la intolerancia es un juego de palabras, pero es interesante de escularlo. Dificilísimo, dificilísimo. Bueno, bueno, pero digo, la tolerancia a la intolerancia hace que después ocurran las cosas que ocurrieron. Pónganlo el ajedrez que quieran. Yo no quiero hablar de Netanyahu, no quiero hablar del gobierno de Israel, pero la pregunta es, ¿hubo tolerancia a la intolerancia de Hamas? ¿Hubo tolerancia a la intolerancia de lo que ocurrió con Nasrallah y compañía en el sur del Líbano? ¿Hubo tolerancia? ¿Por qué hubo tolerancia? ¿Qué pasaba con la tolerancia esa? ¿A quién beneficiaba esa tolerancia? Hay que ser, y acá vuelvo a la cuestión esta del perdón, yo creo que lo que hay que ser en algún punto como sociedad es intolerante a la intolerancia. Es un juego Intolerante de a la... palabras. Es muy difícil ser intolerante a la tolerancia. Pero intolerante a la intolerancia determina probablemente evitar Intolerante a determinadas la situaciones intolerancia. violentas. Ok. Justamente por ser tolerante a la intolerancia es que se provocan después las situaciones de crisis en muchos casos. Es al Entendí. revés. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y esto no es un concepto nuevo. No es que yo lo traigo y lo inventé yo, lo pensé yo. Esto está pensado hace muchos años. Lo que pasa que es esta cuestión de que hay información por todos lados y uno a veces tiene que empezar a buscar la información que justifique o no justifique determinadas situaciones. Lo que pasa, Eh, yo le voy a decir algo, Guille. Me parece que, ok, se entiende un poco el concepto, ¿sí? Pero cuando, cua- ¿cuándo cortamos el hecho de decir dónde empezaron los mensajes y dónde empezaron las amenazas? O sea, bueno, no hay, por ejemplo, jamás empezó, perdón, nosotros recibíamos, perdón, sí dije bien, jamás está tirando mucho antes de la invasión, está tirando cohetes. Y ¿y por cada qué lo tanto, toleraron? y cada tanto, y cada tanto. Bueno, pero por eso pregunto, ¿por qué se toleró? ¿Cuál fue el límite? Bueno, se toleró No, porque justamente no quería, mecanismos que funcionaban. no quería caerse justamente en la invasión nuevamente, porque sabemos el costo que tienen vidas,
sabemos el costo que tiene para todo el país, sabemos, digamos, el sufrimiento que significa entrar de vuelta a Gaza, y no se quería llegar a eso. No se quería llegar a eso, y aparte, bueno, había acuerdos por los cuales Israel transfería dinero, no voy a nombrar tampoco a nadie, sino que es un acuerdo de países. Había 20.000 gazatíes entrando a trabajar por día a Israel, a los kibutzim, de donde después entraron a matar gente. O sea, no todos, ¿no? No todos los 20.000, por supuesto, pero algunos de ellos sí entraron también después con la invasión. O sea, había en ese momento un status quo que, que no hacía prever, más allá de la negligencia, ¿sí? Que hubo, más allá de la negligencia que hubo militar, o etcétera, o vaya a saber qué descubramos después de la comisión de evaluación que ya se empezó a hacer. Pero en principio, una negligencia y se confió en que ese status quo que había, que era de paz, era de tranquilidad, que en la frontera misma no pasaban, todos los días pasaban 100 camiones para Gaza, de productos, de alimentos, de combustible, de todo. O sea, estaba pasando todo para Gaza, más agua, más electricidad. Nada hacía pensar a priori que las palabras se podían llevar a cabo. O sea, nada hacía pensar a No, priori. Esto lo digo sin déjame, justificar nada, ¿no? déjame pensar como un periodista que por estas cosas puede ser odiado. No teníamos ni vos ni yo, como toda la ciudadanía israelí, la responsabilidad de pensar que estas cosas podían ocurrir. Había otra gente que tenía esa responsabilidad, porque si no, no hay diferencia Obviamente, entre el gobernante y el gobernado. Entonces, obviamente, ¿no? digo, Obviamente. desde ese lugar, hay muchas cosas que no funcionaron bien desde el lado de Israel. Muchas cosas. Ujú. Y no quiero decir de Israel, quiero decir desde el gobierno de Israel. La consecuencia la paga todo el pueblo. Pero digo, me parece que hay cosas en las cuales seguramente si uno empieza a evaluar estos 6 puntos de Naciones Unidas, adoptados por Naciones Unidas, y no interpretados por vos o por mí, más otros puntos que tendrán que ver con información de inteligencia, etcétera, 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 y es como vos decís, vamos a esperar qué es lo que ocurre, pero yo creo que van a aparecer datos y elementos muy contundentes que hacían pensar que probablemente no hacía falta que se precipitara lo que se precipitó. Ok. Está bien. No hacía Mira, falta. tal Pero como diste bueno, vos el ejemplo de estamos Alemania, adelante. En Alemania también pasó que los judíos no creyeron que se podía llegar a eso porque ellos se consideraban alemanes. Bueno, obviamente hay un grado de ingenuidad o de negación, si se quiere también, O de ante, una realidad política distinta, vista de otra manera, por o la visto, dirigencia. puede ser también. Yo, si vos me das a pensar, yo amaba, aunque sin, con detalles, ¿no? Pero amaba esa paz que había, ¿Está bien? esa tranquilidad que había en la frontera, donde podían pasar los gazatíes, donde se le proveía todo, donde Sí, pasaba agua, pasaba electricidad, que entre sí, paréntesis sigue pasando, agua y electricidad le sí. seguimos dando, estando Pero en no era un guerra, mundo real. No era cosas un mundo raras. real, evidentemente no era un mundo real. Evidentemente, evidentemente, evidentemente. Bueno, gracias, Guille. La verdad que es extraordinario el aporte. Me encantó. Bueno, bueno, me alegro. Un saludo Siga, para siga, todos. siga pasándola bien. Y vamos a intentarlo. Nos quedamos todavía hasta mañana, así que vamos a ir pasándolo bien con mis chicas. Bueno, pásela bien. Saludos a ellas. Les mando un Hasta abrazo. la semana que viene. Hasta luego. Chau, chau. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Fue el señor Guillermo Lipis desde Mar de las Pampas, provincia de Buenos Aires.